significa la inspección y la palpación de estos elementos. ¿Ok? Tomemos atención con esto que es muy importante. Miren ustedes esta gráfica que seguramente ustedes recuerden de fisiología humana, ¿no? Acá tenemos los niveles de presión en milímetro de mercurio. Acá tenemos las ondas del electrocardiograma. Miren cómo ustedes, acá tenemos la onda P que revela la despolarización de las aurículas. Acá tenemos la onda QRS que revela, expresa la despolarización del ventrículo, de los ventrículos. Y acá tenemos la onda T que revela la repolarización del ventrículo, ¿correcto? En este segmento PR vemos el tiempo que demora el impulso de llegar de la aurícula al ventrículo. Bueno, siempre tomemos en cuenta que en el corazón primero es el evento eléctrico, después es el evento mecánico y finalmente el evento hemodinámico. Vale decir, primero va a ser la onda P y el PR, y después de eso vamos a ver cómo la aurícula izquierda se va a contraer. Se va a ver acá una onda A de contracción de la aurícula izquierda, ¿correcto? Porque primero se ha despolarizado las aurículas y después acá se va a tener una presión mayor, se va a impulsar la aurícula izquierda. Y finalmente acá tenemos a la presión aórtica, que en el momento en que la aurícula se está, digamos, está vaciando su contenido del ventrículo, la aorta no tiene mayor actividad. Pero miren cómo las presiones cambian, ¿eh? Acá la presión de la aorta es alrededor de 90 a 100. Miren, cuando están en un periodo casi diastólico, ¿no? Cuando están llenando. Miren la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Más o menos la presión en la aurícula más o menos es de 5, ¿no? 5, no pasa de 7, ¿correcto? Entonces esto es así. Cuando ya estamos avanzando, ya sucede el complejo QRS, significa que se despolarizaron los ventrículos, entonces aquí viene ya un aumento de la presión. Viene la parte mecánica, ¿no? Viene la parte mecánica. Entonces vemos acá cómo ya hay un periodo de contracción isovolumétrica, todavía no cambia el volumen, pero sí la presión. Acá vemos cómo entonces se contrae la parte ventricular y ya finalmente eyecta volumen hacia la aorta que ya aumenta. Entonces, este aumento de presión de la aorta, acá está la aorta, corresponde a la recepción del volumen que le eyecta el ventrículo. Por eso que se despolariza el ventrículo y de ahí eyecta la parte mecánica y finalmente la parte hemodinámica, cómo aumenta la presión a 120, ¿no? Entonces, este es el pulso. Esta recepción que tiene la arteria del contenido del ventrículo es lo que justifica y explica el pulso. Cuando esto termina, pues ya hay un periodo va a haber una relajación isovolumétrica, deja de contraerse el ventrículo, ¿no es cierto? Entonces la presión a nivel del ventrículo empieza a caer nuevamente, ¿no? Y acá nuevamente tiende a caer la presión en la aorta y la parte ya de la aorta misma le aumenta la presión por su resistencia misma, ¿no? Pero ya el ventrículo cae. Finalmente entra la etapa ya de relajación, porque ya está la onda T que relaja, entonces ya entra el ventrículo en una fase de relajación. Miren entonces el ventrículo cuando se relaja, miren cómo llega a cero de presión prácticamente. Prácticamente igual a las presiones de la aurícula. Los ventrículos casi igualan las presiones de las aurículas cuando están en relajación. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a centrarnos en esto, ¿no? En las ondas de la parte venosa y en las ondas de la parte del pulso. ¿Ya? El pulso es la representación de cambios que hay en la presión dentro de la aorta, ¿correcto? Cuando nosotros valoramos el pulso de una persona, estamos valorando todo el volumen que entra a la aorta y cómo ésta lo recepciona y cómo esto se va reflejando a nivel de todos los puntos arteriales de la economía. La onda de pulso de la arteria carótida se produce a los primeros 40 milisegundos después del pulso aórtico, descendente la función de la válvula aórtica, ¿no?
Entonces, miren cómo ya el pulso carotidio es uno de los primeros, ¿no? que reciben este impulso, este contenido, esta manifestación de la eyección ventricular, ¿no? El pulso aórtico se aprecia mejor en el epigastrio, aorta abdominal, ¿correcto? Ahí pueden apreciar el pulso aórtico. Se debe palpar simultáneamente el pulso braquial con el pulso femoral. Un retraso femoral en un paciente con hipertensión revela coartación de la aorta. Miren, esto es en milisegundos, pues, ¿no? Es en milisegundos. Entonces, más o menos, el pulso braquial debe estar casi simultáneo con el pulso femoral. Miren cómo estamos nosotros en el miembro superior y en el miembro inferior. Entonces deben estar. Si hay mucho retraso, algo pasa en el interín, en el intermedio, y es un elemento importante semiológico para sospechar de coartación de aorta, ¿correcto? O sea que la aorta a ese nivel está estrecha, se ha coartado, no está en su dimensión adecuada. Es por eso que el impulso del contenido aórtico a la femoral no está llegando a tiempo, está muy retrasado, ¿ya? Esa es la razón. Miren ustedes el pulso arterial como tiene esta primera onda con el S1. Ustedes saben que el S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Pero se cierran las válvulas auriculoventriculares y se forma el primer impulso de la expulsión aórtica, ¿no? Porque si cierran las auriculoventriculares, entonces estamos entrando pues en la eyección, estamos entrando en la sístole. Entonces, esta es la onda de corriente. Y esta es la muesca dicrótica que tiene el pulso, que corresponde ya al cierre de las válvulas semilunares. Cierra la aorta y entonces lo que queda es un pequeño impulso, una pequeña muesca de componente de la misma arteria que se acomoda frente al volumen que ingresa, ¿no? Ustedes saben que la arteria pues es elástica, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el pulso arterial. Miren ustedes cómo va, ¿no? Y después baja nuevamente hasta que nuevo S1. Entonces, la parte mecánica expresada en la parte hemodinámica. Característica del pulso arterial, entonces: frecuencia y ritmo, volumen y amplitud, contorno, velocidad de movimiento ascendente, la caída del descenso, o sea, el colapso, la subida y el colapso, la rigidez, ¿no?, de la pared arterial, la presencia de un estremecimiento frénico palpable, presencia de soplos audibles o irradiados. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, y afortunadamente lo hemos practicado en la sesión con los alumnos de mi grupo. Espero que también, estoy seguro que también lo están haciendo ustedes. Hay que procurar caracterizar a los pulsos de los familiares en las prácticas para que tengan esta experiencia, ¿ya? Entonces miren ustedes acá, miren lo que es amplitud, o sea, cómo, con qué fuerza te levanta el pulpejo, el dedo, ese pulso que estás tocando, ¿no? Y la frecuencia es el número de latidos, pues, ¿no? Cómo está entre un impulso y otro, es regular. De repente acá es un impulso bueno y acá es bajito. Y acá nuevamente un impulso mucho más grande y luego una caída tremenda. Entonces esas son alteraciones de la amplitud y del ritmo, ¿no? Bien. Alteración del contorno, ¿no? Miren ustedes acá la muesca dicrótica. En el braquial cambia un poquito, en el radial cambia un poquito, y en el femoral se hace más intenso, ¿no? Miren ustedes la carótida y el femoral, cómo en realidad va cambiando la morfología, no es la misma. Así como el complejo de acción el potencial de acción de la miofibría cardíaca tampoco no es igual a nivel de la nodo sinusal que en la miofibría auricular, que en la fibría del nodo AB, que en la fibría de las fibras libres de Purkinje y en las fibras miocárdicas ventriculares. El potencial de acción es diferente, de igual modo el pulso en las diferentes arterias va variando en su morfología, ¿correcto? Forma del pulso carotidio y tonos cardíacos. Acá tenemos, por ejemplo, una forma normal del pulso, ya hemos dicho, su impulso primario, ¿no? El nodo dicrótico y después la caída, ¿no? Ahí tenemos. Entonces miren cómo coincide con S1, el primer impulso, y después de la S2 ya viene la muesca, ¿correcto? Acá, en el caso de la estenosis aórtica,
Miren cómo disminuye, porque la aorta está estrecha, entonces este primer impulso después del S1, pues se reduce, ¿no? Se reduce. Lógico, está estrecha la aorta, ¿no? Pues su caída es normal. Acá, cuando tenemos ya una insuficiencia aórtica grave, o sea que el volumen se regresa al ventrículo. Acá tenemos un primer impulso bueno después de ese uno y después cae, ¿no? Después vuelve a salir, ¿no? Entonces esta M en el pulso periférico, pues nos revela esto, ¿no? Y miren cómo cae la escotadura y luego cae mucho más, ¿no? Es una insuficiencia aórtica grave, ¿no? Esto le llaman el pulso saltón, ¿ya? O un martillo de agua, ¿no? Una elevación importante y luego una caída estrepitosa, ¿no? Aquí tenemos también el caso de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? También, miren acá más bien, como está obstruida la parte ventricular, sobre todo septal, no tenemos acá más bien un doble impulso, pero menor en el siguiente momento, ¿no? Antes de el segundo ruido. Y acá el pulso dicrótico, la escotadura dicrótica también, que aparece 2 pulsos seguidos, pero en realidad es la escotadura que está más acentuada, ¿no? Aquí nuevamente el pulso normal, acá el pulso de la insuficiencia aórtica, o también llamado pulso martillo de agua, ¿ya? Pulso martillo de agua, o pulso colapsante, ¿no? Miren cómo sube y baja dramáticamente, ¿no? Y acá la estenosis aórtica, que el impulso es menor. Por eso le llaman a esto parvus tardus, y esto martillo de agua, ¿no? ¿Ya? Así, esto es lo normal, ¿no? El otro es por el ascenso y el descenso tan brusco, y el otro más bien por estar disminuido, ¿no? Disminuido. Esto es importante, estos dos pulsos son clásicos y pueden venir en el examen, así que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces miren cómo se van tomando los pulsos, el carotidio, tenemos el braquial, untral, radial, femoral, oblíqueo, pedio y tibial posterior, ¿no? Esos son los pulsos que hay que tomar y eso hay que evaluar en los pacientes, ¿correcto? Anomalías de pulso entonces, tenemos un pulso alternante, miren acá, un pulso con buen llenado de arteria y acá un pulso bajito. Acá un buen llenado y acá abajo. Este es un pulso alterno, ¿no? Un pulso alterno. Propio de la insuficiencia ventricular izquierda. Propio de la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Pulso alterno, ¿ok? Ahora, pulso bisferens, ¿correcto? Miren este dicrótico, ¿no? O sea, acá tiene su muesca, pero acá está dicrotado el pulso de llenado. El primer momento de llenado está dicrotado. Propio de la estenosis aórtica combinada con insuficiencia aórtica. Doble lesión aórtica. Miren entonces, la primera fase del pulso de llenado está dicrotado. Parece que tuviera una jiba de camello. Acá el pulso bigémino, trastorno del ritmo, ¿no? Pulsaciones bigéminas se deben a una pulsación normal seguida de una extrasistolia. La amplitud de la pulsación de esta es menor que la de la pulsación normal. Acá se nota un pulso normal, pero el que sigue es muy pegadito y casi ni se siente. ¿Ya? Por eso a veces se siente como una pausa más bien, como si no hubiera pulso. ¿Ya? Entonces se siente, eso es un pulso bigémino, ¿no? En realidad obedece a las extrasistolias, ¿no? A extrasistolias. Pulso grande y saltón, bueno, esto ya hemos visto, pulso grande saltón, o también llamado, que es, tenemos acá, denominado hiperkinético intenso, se puede palpar fácilmente, no se desvanece ni se oblitera fácilmente con los dedos del examinador. Este pulso se registra como 3 cruces, ¿no? Ansiedad, ejercicio, fiebre, hipertiroidismo, ¿no? Un pulso realmente grande y saltón, se nota claramente, ¿no? Uno siente cómo le golpea el pulpejo del dedo, ¿no? Pulso en martillo de abuelo, como hemos visto, en la insuficiencia aórtica severa, gran impulso, gran llenado y caída dramática, ¿no? Caída dramática.
pulso paradójico. El pulso normalmente, cuando nosotros tenemos una inspiración profunda, tenemos la inspiración, pues la inspiración mejora el llenado, ¿no? El llenado de las cavidades derechas. Y por lo tanto las cavidades izquierdas un poco que disminuyen sus volúmenes, ¿no? Porque está priorizándose las cavidades derechas, se llena. Entonces en la inspiración el pulso suele ser un poco menor. Ese es un pulso, digamos, paradójico. En la inspiración el pulso tiende a ser un poco más parvus, ¿correcto? En cambio, si uno puja, si uno tiene una maniobra de Valsalva, o sea, de pujar, más bien aumenta la presión dentro de la cavidad intratorácica y el pulso más bien va a aumentar, se va a hacer un poco más amplio, ¿no? Normalmente el pulso paradójico es un descenso muy drástico de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la expiración. O sea, esto, a pesar que se ve normalmente, pero cuando es muy drástico, muy profundo, mucho baja la presión y la amplitud del pulso ya le llamamos pulso ya paradójico, ¿correcto? Entonces nosotros podemos observar cómo acá el paciente se le toma la presión, pero se hace una inspiración sostenida, profunda, y la presión empieza a bajar, pero continúa baja por un buen tiempo, ¿no? Continúa baja por un buen tiempo, ¿correcto? Entonces esto ya es lo que llamamos un pulso paradójico, es la caída inspiratoria de la presión sistólica de más de 10 puntos, la presión sistólica en la que solo se oyen los ruidos de Korokov en la expiración, la presión donde se oyen los ruidos de Korokov en todo el ciclo cardíaco, ¿correcto? En todo el ciclo cardíaco. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del pulso paradójico? Generalmente el taponamiento cardíaco y el asma aguda. No olvidar eso. Causas de pulso paradójico, taponamiento cardíaco y asma aguda, ¿ya? El pulso paradójico de más de 10 puntos ocurre en 98% de los pacientes con taponamiento cardíaco. En realidad, en el taponamiento cardíaco no hay lugar ya para que haya llenado de la cavidad izquierda, porque el pericardio está completamente presionando a las cavidades. Entonces no hay forma de que la cavidad izquierda se llene, porque está colapsada por la presión externa que ejerce el pericardio lleno de volumen de sangre, de pus o de material seroso, lo que sea. Entonces, a pesar de que la fracción de eyección es normal, se mantiene en 50%, en realidad el volumen que sale es despreciable. Por eso que la presión y la amplitud del pulso baja muchísimo porque está taponado el corazón. Entonces, se presenta por eso el pulso paradójico severo. Entonces, cuando uno evalúa lo normalmente característico que es el pulso paradojal, es decir, que inspira profundo y baja un poquito la amplitud de la presión y el pulso, en estos pacientes baja mucho y sostenidamente, se queda así, ¿no? A pesar que ya expiró, ya está expirando, pero se sigue manteniendo bajito, ¿no? ¿Por qué? Hasta llegar a un estado de shock, en el que todo el tiempo ya es una presión baja con poco pulso, amplitud bajo también, ¿no? Y sucede también lo mismo en el asma aguda severa, porque la parte de los pulmones se llenan de aire y el aire no puede salir. Esto hace que hay una presión positiva dentro del mediastino, dentro del intratorácico. Y lo mismo, hay un colapso de las cavidades y por lo tanto la presión positiva está dominando dentro del mediastino. Y ustedes saben que el mediastino y el pulmón se pueden llenar de sangre, o en el caso del corazón, y se puede llenar de aire, en el caso del pulmón, cuando hay presión negativa. Pero cuando todo está comprimido, no se puede. Por esa es la razón y la causa del pulso paradojal patológico. ¿Correcto? Se puede notar también que hay hallazgos clave como la ingurgitación yugular elevada, ¿no? Y la taquicardia. Pacientes tienen taquicardia, pero el pulso es de poca amplitud, parvus, es un pulso parvus,
¿correcto? El paciente con asma aguda, el pulso paradójico que excede 20 puntos. Casi con certeza indica un broncoespasmo severo, ¿no? ¿Cómo yo observo la presión venosa yugular? Yo tengo que poner a mi paciente en esta posición, más o menos 40, 45 grados, y voy a evaluar que la yugular interna tenga una disposición a la visión. O sea, yo debo ver que se observa que la yugular interna está llena, y es más, tiene un nivel a donde yo veo que es la ingurgitación, o sea, el llenado. Este nivel no debe pasar de 3 centímetros del ángulo clavicular, del ángulo Lewis, ¿okay? Del ángulo correspondiente. Porque si pasa, quiere decir que hay un retorno venoso muy importante, hay una congestión, hay una hipervolemia, o en todo caso, hay una disminución del retorno venoso de la yugular hacia la vena cava, ¿correcto? Esas dos cosas pueden significar, ¿ya? Acá miren cómo se mide el nivel en niveles centímetros de esta yugular interna. La presión venosa se mide como la distancia vertical entre la parte superior de la pulsación venosa con el ángulo de Lewis. Se considera normal una distancia superior a 3 centímetros, ¿no? Las pulsaciones venosas por encima de la clavícula con el paciente en sedestación son claramente anómalas, porque la distancia desde la aurícula derecha es de al menos 10 centímetros. O sea, si alguien en decúbito y con la cabecera a 45 grados tiene un nivel de pulsación venosa por encima de 3 centímetros con respecto al ángulo de Lewis, eso es anormal. Pero si yo lo tengo a la persona sentada, si yo lo tengo sentada y a pesar de eso todavía veo que tiene más de 3 centímetros de nivel del pulso venoso yugular, tiene 4 o 5, eso con mayor razón es anormal, ¿no? ¿Correcto? Con mayor razón es anormal, ¿no? ¿Qué revela eso? Repito, revela que la persona tiene una hipervolemia, hay un circulando en el intravascular, tiene 10 litros ahora, pues. O también puede revelar el hecho de que a nivel de la cava superior, o del tronco barcocefálico, ¿no? El tronco subclavio, y también cefálico, está obstruida el retorno venoso, y por eso que se está quedando el contenido en la yugular, ¿no? También puede significar esas dos cosas, es importante. En el pulso venoso, estos los vemos sobre todo en la parte de la yugular interna, se puede observar estos elementos, ¿no? Este es un gráfico del pulso venoso, ¿ya? No es muy utilizado actualmente, ¿no? No se aprovecha tanto como antes se hacía en aquellos años en que nuestros maestros pues utilizaban muchísimo este enfoque. No había pues la tecnología que tenemos ahora, pero vale la pena darle un repaso. La onda A refleja la contracción de la aurícula. La contracción de la aurícula, la onda A, la que vimos en el sistema hemodinámico primero. Contracción de la aurícula. ¿Ok? La onda C interrumpe este descenso cuando la sístole ventricular empuja la válvula cerrada hacia la aurícula. Aquí es antes de la sístole, y acá cuando acaba la sístole se interrumpe, y nuevamente se puede ver en la vena yugular este impulso pequeño, ¿no? Este primer impulso, repito, es la contracción de la aurícula. Se contrae la aurícula para llenar el ventrículo, se contrae, y entonces se ve un impulso pequeño en la vena, ¿no? ¿Correcto? Ahora, cuando se contrae, cuando se termina de llenar el descenso, empuja la válvula cerrada hacia la aurícula, entonces vemos otro impulso en la yugular, ¿no? ¿Correcto? Esos son los dos impulsos. Ahora, hay dos declives. La X refleja la caída de la presión de la aurícula derecha después del pico de la onda A, ¿no? Acá. O sea, este es el punto de menor presión de la vena. Y refleja el punto de menor presión, el punto de relajamiento de la aurícula, ¿no? ¿Ok? Y la onda I se produce después del pico de la aorta y refleja la caída de la presión de la aurícula derecha
luego de la apertura de la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, aquí tenemos también relajación de la aurícula derecha, ¿correcto? O sea, estos puntos de declive son la relajación de la aurícula. Y los puntos de elevación son la, más bien, contracción, tanto de la aurícula, como también el cierre de las aurículas ventriculares al final de la sístole, ¿no? Entonces acá tenemos los ondas y valles del impulso venoso que se observa en la yugular, ¿correcto? Entonces vemos acá nuevamente en la evaluación del pulso yugular, observamos cómo esto se evalúa aquí, paciente 45 grados, 40, 45 grados, desde el ángulo de Lewis hasta el inicio de la vena, tenemos 5 centímetros, desde la aurícula es esto, desde la aurícula hasta el ángulo de Lewis 5 centímetros, y de ahí no debe pasar de 3 centímetros el nivel del pulso venoso. Si pasa, entonces ya estamos frente a una anormalidad, ¿correcto? Disminución, pulso venoso irregular, disminución de la distensibilidad del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia. ¿Qué pasa si hay estas eventualidades clínicas? Entonces tenemos esta anomalía en el impulso venoso, ¿no? Y ustedes cómo aumenta el primer impulso, que es de la contracción auricular derecha, aumenta, ¿no? Esa es la característica de este pulso. O sea, vamos a ver un nivel de onda A más importante, ¿correcto? También tenemos el reflujo abdominal-yugular, se usa para detectar la insuficiencia cardíaca derecha. Es una prueba de esfuerzo cardíaco para pacientes con presión venosa yugular normal o elevada levemente. La compresión abdominal lleva sangre y aumenta el retorno venoso a la aurícula derecha. Presionamos el abdomen, presionamos la parte hepática, la parte abdominal, la presionamos y el ventrículo derecho no puede hacerle frente a esa carga. Es como que nosotros escurrimos volumen del esplácnico, del abdomen, hacia la parte superior, ¿no es cierto? Entonces sucede que la aurícula no puede soportar la cantidad de volumen que hay y se producirá un aumento de la presión venosa yugular, ¿no? Vamos a ver el impulso venoso, el pulso venoso va a elevarse. A 45 grados, respirando sin esfuerzo, se comprime por 15 segundos la zona periumbilical, y si aumenta el nivel de la presión venosa yugular en 3 centímetros o más, entonces en 15 segundos, entonces es positivo. Significa que hay un volumen mucho más importante del usual en este paciente, ¿no? Miren ustedes ahí, por ejemplo, eso se llama ingurgitación yugular, ¿no? Miren ustedes cómo en realidad está pasando el esternocleidomastoideo y está llegando ya casi a la mandíbula. Entonces ese es un nivel de pulso yugular muy alto, ¿no? Revela, repito, o que hay una sobrecarga de volumen, o que está fallando el ventrículo derecho, o que hay una obstrucción a nivel del drenaje de la vena yugular interna hacia la subclavia y hacia la cava superior, ¿no? Entonces acá dice que el Kussmaul es un aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración. La presión venosa yugular disminuye normalmente durante la inspiración porque la caída inspiratoria y la presión intratorácica crea efecto de succión sobre el retorno venoso, ¿no? Traduce incapacidad del corazón de aceptar retorno venoso elevado, ¿ya? ¿En cuándo se da? Hay cor pulmonar, pericarditis constrictiva, miocarditis restrictiva, todo lo que haga que aumente la presión dentro del mediastino va a provocar un signo de Kussmaul, que es un aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración. Ya hemos dicho que la presión venosa yugular, el retorno venoso durante la inspiración mejora. Entonces, más bien la vena yugular interna debe colapsar en la inspiración, ¿no? Porque debe retornar más. Recuerden que la vena yugular lleva sangre de la cabeza hacia el corazón. En la inspiración debe colapsar, pero si más bien aumenta, es porque algo de presión positiva hay en el mediastino o en el tórax. Ese es el punto importante del signo de Kussmaul, no olvidarlo. Alteración del pulso yugular, entonces hemos visto en insuficiencia cardíaca, vamos a tener elevación, vamos a tener reflujo abdominal yugular sostenido más de 10 segundos,
En embolia pulmonar vamos a tener también elevación. Entiéndase elevación de pulso yugular como ingurgitación yugular, ¿ya? O sea, como que el nivel del pulso yugular está más alto, más de 3 centímetros, ¿ok? Derrame pericárdico, también elevación, constricción, elevación, obstrucción de la cava superior, elevación, fibrilación auricular, elevación, estenosis tricuspidia, ondas A gigantes, insuficiencia tricuspidia, ondas B gigantes, bloqueo cardíaco completo, ondas A en cañón, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo inspeccionamos el precordio? El latido cardíaco apical se puede ver en adulto. La pared torácica anterior izquierda puede ascender en pacientes con ventrículo izquierdo aumentado tamaño hiperdinámico. Pulsación parasternal superior derecha y esternoclavicular indica aneurisma de la aorta ascendente. Eso es importante. Una pulsación, un impulso parasternal superior derecho, ¿correcto? Y esternoclavicular indica un aneurisma de la aorta ascendente. Un descenso parasternal izquierdo indica sobrecarga del espacio intercostal a la izquierda del esternón, indica hipertensión a la arteria pulmonar. ¿No? Miren ustedes entonces la forma en valorar los impulsos a nivel del borde izquierdo o el borde derecho del esternón, ¿correcto? Ahí estoy acá valorando la punta cardíaca también. Debe comenzar con el paciente en posición de cúbito dorsal, punto de máximo impulso normalmente está sobre la punta del ventrículo izquierdo y debe situarse en la línea medio clavicular y punto de espacio intercostal. Es menor de 2 centímetros de diámetro, o sea, ese es el área de mayor impulso. El aumento de tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo desplaza el impulso de la punta hacia la izquierda y abajo, ¿no? Saben que eso, un desplazamiento de la punta, del choque de punta, pues va a reflejar una cardiomegalia. ¿Ya? Continuamos. Un latido de la punta sostenido es un signo de sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Un impulso presistólico palpable corresponde a un cuarto tono cardíaco. Una onda rápida y prominente y llenado temprano en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica avanzada puede dar lugar a un tercer tono palpable, ¿no? Son hallazgos semiológicos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Se produce ascenso paresternal izquierdo con la sobrecarga de presión o de volumen y se debe buscar signos de hipertensión pulmonar, ¿no? Un ventrículo derecho puede dar lugar a un ascenso precordial que puede aumentar de tamaño, se puede extender por todo el precordio y oscurecer los hallazgos del lado izquierdo, ¿no? Es importante. Un tirón es un impulso palpable que levanta la mano. La hipertrofia del ventrículo izquierdo debido a hipertensión arterial y estenosis aórtica produce un impulso ventricular enérgico no desplazado. Este tirón de empuje apical es diferente del impulso difuso de la dilatación ventricular izquierda. Una palpación subparaesternal es anormal, indica hipertrofia y dilatación ventrículo derecho. Un doble impulso apical es característico de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esta es una enfermedad grave, una enfermedad que es altamente mortal. Un frémito es el equivalente táctil de un soplo. También llamamos trill, ¿no? El más común es el de estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Miren ustedes, entonces el ángulo de Lewis, ustedes saben que el ángulo de Lewis es el ángulo en el que se unen el manubrio esternal con el cuerpo y donde coincidentemente va a relacionarse con la segunda costilla, en la parte anterior, en la palpación del precordio, ¿no? Hay que tener en cuenta esos reparos, que en práctica lo hemos visto también, ¿correcto? Aquí tenemos, miren, la punta cardíaca se palpa y también se palpa la carótida, ¿no? Entonces, esto es importante hacer porque nos permite valorar los fenómenos sistólicos y diastólicos. Siempre, todo elemento que palpemos o que escuchemos en el precordio, si coincide con el latido carotidio, es un evento sistólico. Si no coincide con el latido carotidio, es un
evento diastólico, ¿correcto? Muy bien. Pasemos a nuestra... ¿Cómo están de tiempo? ¿Cómo están de tiempo, mis amigos?